Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de La Matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde La Matanza. Hoy presentamos episodio número 20, Escuelas Técnicas en La Matanza. Tendremos que tener un motor remoto. ¿Se puede eso? Sí. Y hay algunos que venían con motor remoto. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Qué cuentas tanto tiempo? Bueno, después de algunos días de descanso, bien. Un día agradable hoy, ¿no? Sí, fines de junio, mitad de junio, digamos. Frío, pero día soleado. Y bueno, sí, después tengo varias cosas para contarte, che. Dale, a ver. No sabés, me mataron para hacer un arreglo en mi casa, che. ¿Qué pasó? Y calefón. Cari. El calefón, el termotanque. Con el frío que hace. Es más, vino el tipo, tenía que cambiar la termocupla. ¿Sabes cuánto me quería cobrar para cambiar la termocupla? A ver. 30.000 pesos. ¿Y sabes qué dije? No. Y recurrí ¿a qué? A mis viejos conocimientos de escuela técnica. Ajá. Entonces, perdón que te marque la cancha, me parece que lo que merece este episodio es hablar de las viejas escuelas técnicas de La Matanza. No sé si estás de acuerdo. Sí, que algunas continúan el día de hoy, ¿no? Varias continúan en La Matanza, esas escuelas técnicas. Pero sí, ¿no? Ahí por la década del 70, del 80, las escuelas técnicas, digamos que estaban, no sé si en su apogeo, pero en una etapa importante, ¿no? De su trayectoria histórica, donde los estudiantes que iban a la escuela técnica en esa época tenían doble jornada, los talleres siempre estaban presentes y el esfuerzo y la exigencia siempre era un poco mayor, ¿no? No sé cuál fue tu experiencia. Sí, yo voy a tratar de ordenarme, ¿no? Mira, lo primero, hacemos algunas referencias históricas, ¿no? A ver, cuando hablamos de escuela técnica, qué sé yo, hay que recordar la vieja que actualmente es la Escuela Italia, que fue la primera escuela fábrica en el año 48 en la zona. Después el Newbery también, que es de la década del 40. La década del 60, las escuelas técnicas de Ciudad Evita. La técnica 11. La técnica 11, en el 70 la técnica 1 ahora, que es la Armada Argentina. Después en el 80 la técnica 12, que después ahora es la actual técnica 6. Después va creciendo hasta tener 14 escuelas técnicas en el distrito, ¿no? Y lo primero que se me viene a la cabeza, si nos vamos a situar entre los 70 y los 80, era lo interesante que era ir a esas escuelas técnicas, ¿sí? No sé si a vos te pasó lo mismo. Yo fui a una escuela técnica no porque tenía vocación de técnico, sino por mandatos familiares. Sí, a mí me pasó algo parecido. Sí. A ver, nuestros viejos eran fabriqueros y apostaban a que, bueno, vos ibas a una escuela técnica y tenías garantizada, ¿qué cosa? Tu inserción en el mundo laboral como un obrero calificado, al menos, ¿no? Sí. Había todo, si para la clase media era mi hijo el doctor, para los que veníamos de sectores bajos, mi hijo el técnico. Sí, ya para esa época también los sectores medios, mi hijo técnico tenía cierta importancia, ¿no? No solamente por la salida laboral, que se daba en muchos casos, sino también por la cuestión de la disciplina. Bien. Cierta disciplina que la escuela técnica la tiene que tener a priori, ¿no? Dado que el trabajo en el taller requiere reglamentos que son justamente muy rigurosos. Hablamos del taller, el uso de antiparras,
cierta distancia de determinados materiales. Entonces esas reglas, por más que sea un joven de 12, 13 años, tiene que seguirla al pie de la letra. Eso después se iba a extender al aula, ¿no? A lo que son las materias tradicionales, y hacían de ese estudiante, cuando salía después de 5 o 6 años de escuela técnica, lo salía formado no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde un punto de vista de proyección en el campo laboral. No sé qué ves vos en Sí, todo yo esto. soy más primitivo, recuerdos, no me voy a situar a recuerdos, ¿no? La primera imagen que tengo de la escuela técnica era ya el uniforme, ¿no? Mm. Y no íbamos, los guardapolvo, el overol era para taller, vos tenías que ir como colectivero, ¿no? Traje azul, corbata, Camisa celeste. blazer, ¿no? Y lo interesante era lo que se daba, ¿no? Era un nivel de exigencia elevadísimo. A ver, dibujo técnico, por ejemplo, era terriblemente estricto, ¿no? Sí, sí. Y en los talleres también. Y lo que me llamaba la atención era, cuando vos compartías con amigos de tu edad, no teníamos profesores con formación pedagógica. No. Eran especialistas en su rama, digamos, ¿no? Tenías ingenieros, tenías técnicos, y había una comunicación totalmente diferente, ¿no? No había tanto juego pedagógico en determinadas cuestiones. Una comunicación fabril, ¿no? Que tranquilamente era una especie de proyección de lo que son las relaciones laborales dentro de una fábrica. Con una dureza, ¿no? Si vos no te salía una soldadura, el tipo no te iba a decir papito, sino te decía, che, pelotudo, tenés que agarrar la cosa de otra manera. Sí, no, el próximo electrodo lo pagás vos. O el próximo electrodo la hoja de cierre ahora la pagás vos. O sea, no te diste cuenta, uy, se te rompió la hoja de Cristo, ahora la próxima la pagás vos. O sea, había una enseñanza donde nada era gratuito. No en el sentido económico estamos hablando, sino que cada uno de tus hechos tenía que ser pensado y repensado dentro de esa escuela fábrica, ¿no? ¿Por qué? Porque la responsabilidad estaba por encima de todo, ¿no? La responsabilidad no solamente con el trabajo bien hecho, sino la responsabilidad de no dañar a nadie. Ni dañarte vos en el trabajo, ni dañar a otro, porque un error tuyo, por ejemplo, en un torno, podía ser, no sé, por decir una cuestión muy, muy básica, ¿no? Dejar la llave en el plato del torno y encender la máquina implicaba que tal vez esa llave lastima al compañero que estaba en el torno de al lado. Entonces, esa rigurosidad que no era, iba mucho más allá de la nota. Era un reto y era, bueno, pagar las costas de romper ese material o romper esa herramienta. Eso en el día a día hacía que, por lo menos la experiencia que yo tuve, en la escuela secundaria técnica que fui, te iba formando, ¿no? Sí, aparte no sé si vos experimentabas lo mismo. A ver, yo no la hice con gusto la escuela técnica, la hice obligado, pero te terminaba gustando porque eran maravillosos los umbrales que se abrían, ¿no? Qué sé yo tengo patente cuando explicaron por primera vez un circuito eléctrico, ley de Ohm y todo lo demás, y a mí me resultó maravilloso desde el punto de vista teórico. Y eso que vos te daban en la carpeta, después lo complementabas en un laboratorio y funcionaba. Claro. Entonces vos sentías, wow, mira, estoy entendiendo qué cosa, el mundo, ¿sí? O lo más elemental, vos hacías una palita para el asado o hacías algo de madera. Sí. O trabajabas materiales y los llevabas a cierta precisión, ¿no? Con el famoso azul de Prusia, ¿no? En matricería. Y trabajar con limas y trabajar con elementos de precisión, ¿no? Calibres, micrómetros, donde vos decís, che, pero ¿puedo llegar a tanta precisión? Y bueno, con práctica, con la enseñanza del matricero que estaba encima tuyo, que era tu profesor, se lograba todo eso, ¿no? Que también han recorrido no elegidos por mí, ¿no? En ese momento de mi vida, pero la verdad que fueron momentos muy importantes. ¿Por qué? Porque te llevaba, como hemos dicho, a una gimnasia, todo esto, ¿no? Que hemos dicho dos cosas de la historia de las escuelas técnicas. Tampoco dijimos demasiado de por qué se llegan a las escuelas técnicas en la Argentina. Creo que no es un hecho menor, ¿no? Para hacer un pincelazo del pasado, en la década del 30 en la Argentina
y a escala global se da la crisis del capitalismo. Y esa crisis del capitalismo hace que la economía argentina, que se regía fundamentalmente por la producción ganadera, ¿no? Agrícola, digamos, quiebre, ¿no? Todo eso, porque todas esas ventas que se van al exterior, ese exterior deja de comprar a la Argentina, entonces la Argentina no puede recibir esos productos ya elaborados por las industrias, tiene que empezar a industrializarse, a la fuerza, pero lo hace. Eso lleva a que se necesiten escuelas para tener estudiantes que sean técnicos, ¿no? Y masifica de alguna manera la enseñanza técnica que llega hasta el día de hoy, ¿no? Y vos eso lo sentías en el aula. ¿Por qué? Porque tu proyecto de vida era insertarte en qué? Al menos en una gran empresa que había, en las grandes empresas que había en La Matanza, ¿no? Sí, sí, sí. Insertarte en la Borward, insertarte en la MAN, insertarte en la Chrysler, en Santa Rosa, en distintas especialidades, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es como que vos atravesabas toda la escuela técnica y soñabas con insertarte laboralmente. Por lo menos hasta la época de Menem, que después vino la debacle, ¿no? Y te da un sentido de pertenencia también, ¿no? Ser parte de una escuela técnica, ¿no? Después estaban las escuelas técnicas, fábricas también, ¿no? Que tenían que ver, no estoy hablando de la década del 50, estoy hablando más allá, o sea, tenían la escuela... Sí, de oficio, digamos. Claro, tenían la Mercedes-Benz, tenía Ford, tenía Siemens, tenía Philips, ¿no? Escuelas secundarias que tenían que ver con empresas importantes, y que no solamente tenía que ver con lo técnico, sino también tenía que ver con el deporte, ¿no? Asociado a toda esta cuestión de la gimnasia en lo técnico, también la gimnasia en el cuerpo. Un buen obrero es el obrero que está saludable física y mentalmente. Si vos decís la educación física o gimnasia que nosotros tenemos en la escuela técnica era terrible. A ver, los tipos, yo me acuerdo que íbamos al IOS, era un sindicato que había ahí en La Matanza, que estaba la cancha de atletismo, el test de Cooper, y te preparaban como si vos fueras a correr una maratón. Y vos venías con talleres y todo lo demás. También era interesante la rutina, el doble turno, ¿no? El no almorzar en tu casa, en las horas de tarea después de la escuela. Sí, te preparaba obviamente para una vida adulta donde vos tenías que salir de ese lugar que era tu casa y tratar de tener un propio lugar, ¿no? Un lugar donde vos vivir y estar con quien vos quieras o estar solo, pero ya fuera de ese lugar, esas 10 horas que estabas fuera de tu casa, que era algo impensado cuando ibas a la escuela primaria, te formaba también como lo que ibas a hacer dentro de no mucho tiempo, un adulto, cosa que no ocurría en la escuela secundaria que no fuera técnica. Entonces ese viaje, que por lo menos en mi caso era un viaje bastante largo hasta la escuela, ¿no? Ese viaje de ida, ese viaje de vuelta, ese compartir con los obreros el micro, ese escuchar lo que era la cuestión de su día a día, ¿no? Escuchar también sus silencios, ¿no? Una cosa era... lo que más se escuchaba eran silencios también en esos viajes, ¿no? Porque a la mañana iban muchos semidormidos y a la vuelta venían cansados, ¿no? Y a veces se daban charlas que tenían que ver con los problemas salariales y con los problemas dentro de la propia fábrica, y ya te preparaban para tu vida laboral, ¿no? Sí, me tirás recuerdos. Yo recuerdo un mundo netamente masculino en los 70 y los 80, no había mujeres en las escuelas técnicas. Pocas, y también era un mundo muy politizado, ¿sí? Vos tenías el docente peroncho y el docente de izquierda, por ejemplo, que lo transmitía en una clase, por ejemplo, de taller. Claro, sí, la ideología estaba presente y se conocía de cuestiones ideológicas, que creo que hoy ya no se ha perdido todo eso. Lamentablemente el conocer algunas cosas de política necesarias para una convivencia de ciudadanos, ¿no? Entonces en esa época la cuestión ideológica estaba bien marcada, que no, por lo menos yo no escuchaba grandes discusiones donde se llegaba a puntos extremos de violencia, sino discusiones donde estaba bien marcado distintas miradas del país, ¿no? Que confrontaban en muchos casos, pero se sabía que se trabajaba juntos, se estaba juntos. No teníamos docentes liberales. A ver, eran situados en el campo popular, digamos. Es mi experiencia, ¿no? Sí, bueno, no solía haber muchos docentes. No sé a qué te referís con liberales. No me refiero a los libertontos de ahora, me refiero a tipos individualistas, sino que había un sentimiento colectivo, ¿no? Sí, la fábrica ya te lleva a un sentimiento colectivo y la escuela técnica te lleva a un sentimiento colectivo, ¿no? Eso es lo que tiene interesante la cuestión técnica, más allá de lo técnico específico de los distintos sectores
lo técnico, de la electricidad, de lo que tiene que ver con la soldadura o la cuestión de trabajar materiales con precisión, y ahora con la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con las tecnologías novedosas, la cuestión de trabajar con un grupo de personas, ¿no? Trabajar con un grupo de personas donde todos dependemos de todos. El taller era eso. Para que eso funcione bien, ¿no? Y ese parece aquelarre de ruidos diferentes y de olores diferentes dentro del taller, que parece una cuestión, digamos, muy diferenciada, se da en un ambiente común, ¿no? Donde eso funciona siempre a un ritmo acompasado, ¿no? Si uno lo ve desde afuera y se detiene a mirar un taller o una fábrica, vos ves que ahí hay un ritmo que está organizado. O sea, en la escuela técnica lo que existía, y creo que existe hasta el día de hoy en muchas escuelas técnicas, es orden. Sin orden no puede haber cierta justicia de trato. Bueno, lo que vos decís tiene que ver con mis sensaciones, ¿no? A mí me parece que la escuela técnica, si bien yo trabajé en fábrica, pero después terminé en otra cosa, me sirvió para encarar o resolver problemas con esa lógica, ¿no? Es decir, te daban herramientas conceptuales para resolver ¿qué cosa? Problemas. Sí. Sabiendo que, no queremos ser reiterativos con esto, pero sabiendo que la disciplina y el orden, no estamos acá sacando banderas de cuestiones reaccionarias extremistas, ¿no? Sino una cuestión que ordena para que todos podamos trabajar mejor, ¿no? Entonces, disciplina, orden, y dentro de esa disciplina y ese orden, obviamente, la creatividad que se da siempre dentro de una fábrica o de un lugar de trabajo, ¿no? Donde siempre hay espacios de creatividad. ¿Para qué? Bueno, para mejorar ciertas cuestiones. A veces con ciertas faltas de materiales, ¿no? Entonces faltan ciertos elementos y ahí aparece la creatividad, donde tal vez se llega a innovar cuestiones por esa falta de, ¿no? Por esa falta de materiales o de herramientas. Y también se generan otro tipo de relaciones, ¿no? Qué encantador era y qué respeto recibía el tipo que sabía. Claro. A ver, cuando vos veías que un profesor, qué sé yo, torneaba una pieza de manera milimétrica, vos decías, wow, este tipo sabe. Sí, ahí acá hay experiencia, decía vos. Este tiene experiencia, este no perdió el tiempo. Entonces lo hace con una suficiencia que a vos te da, digamos, bueno, acá tengo que venir a preguntar. O se daban otras cosas, mira, tengo este problema en mi casa. Y vos lo consultabas y el profesor te tiraba unas líneas, tenés que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces se generaba una situación de respeto al conocimiento que tenían. Que se daban a veces con los propios compañeros de escuela secundaria, ¿no? Claro. Que tenían, digamos, ciertas habilidades que vos decís, pero mira, vos sabes ciertas cosas que me va a venir bárbaro para problemas que puedo tener yo también en el estudio o también en mi casa y resolverlo. Más allá de que, en muchos casos, como el que vos contás, no había sido tu vocación inicial, sino un mandato social, casi más que familiar, era un mandato social, porque o elegías una carrera que tenía que ver con lo técnico, o ibas a lo comercial, o tenías que ir, no sé, algunos mandaban también, como que presionaban por la cuestión que tengan que ver con lo militar, ¿no? Una salida militar, ¿no? de las fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, ahí estaba la tensión que se daba. Bueno, me parece que hemos descrito experiencias de las escuelas técnicas. No sabemos si pudiste arreglar el tema del calefón, pero bueno. ¿Sabes qué? Compré la termocupla. Ah, bueno. Sí. ¿Funcionó? Funcionó. Me costó porque no tenía la 916 para ajustar. Pero bueno, logré evitar que me sacaran el dinero. Y sirvió también para que podamos hacer como disparador de este episodio. Recorrido. Bueno, creo que ha sido un recorrido bastante interesante. Espero que les haya interesado a los oyentes. Oyentes, y ahora no sé, teleaudiencia, no se dice. No se dice, eso es muy viejo. Perdón, hay algo que no nos olvidamos, no podemos dejar de. Adelante. También complementaria a la escuela técnica estaban los viejos programas de televisión. Esto no puede faltar. No puede faltar y con esto cerramos. Sí, Teleescuela Técnica, que era un ícono de la televisión argentina, que bueno, no podía faltar en las mañanas, ¿no? Sábado a la mañana, generalmente 10 de la mañana, y aparecía un profesor con un ayudante, con un guardapolvo, y nos recuerda los sketches de Chachachao, Sí, de Capuzotto. A ver, pinza, llave de tanto, y explicaba el procedimiento para desarmar o para arreglar cosas, junto con una revista también icónica que se llamaba Lupin.
Era una Claro. revista de historieta que te traía cómo armar un satélite y ponerlo. Con una capacidad pedagógica cero, que, digamos, o te gustaba lo técnico, tenías que tener muchas ganas para que te guste lo técnico después de verte la escuela técnica. Pero estaba ahí el programa y de alguna manera incentivaba, ¿no? Para resolver ciertos problemas de la casa. Bueno, eso no lo podíamos No podíamos obviar. dejar de decir. Bueno, esto fue Dos Tipos que Narran desde La Matanza. Los esperamos en el próximo episodio. Y que nos vean en las redes. Exacto, por favor traten de seguirnos. Un abrazo. Hasta Estamos pronto. viendo.